¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos con una clase más de panorama bíblico y hoy vamos a ver la carta a los hebreos. Permítanme. Transición. Ahí está. Ok. Panorama bíblico, clase 57, carta a los hebreos. Ajá, aquí está. Ya. Perfecto. Bueno, esta carta a los hebreos es digamos, el libro décimo nueve, décimo noveno, ¿sí? De el Nuevo Testamento. Cuenta con aproximadamente, son 13 capítulos y un total de 330 versículos, ¿sí? También se le conoce como la columna vertebral de la doctrina cristiana, ¿sí? Aunque algunos in- incluyen al- a este libro, bueno, a esta carta, entre los escritos del apóstol Pablo, la verdad es que la identidad del autor pues sigue siendo un enigma, ¿no? Realmente, incluso ya actualmente ya se dice que efectivamente no fue escrita por él, por muchas cosas, ¿no? O sea, falta el acostumbrado saludo que él hacía del comienzo de las cartas que él emitía, o sea, tan común, ¿no? En sus epístolas. Adicionalmente, por la sugerencia de que el escrito de esta epístola se basa en el conocimiento de información provista por otros que realmente fueron testigos presenciales de todos los acontecimientos de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo vemos en el capítulo 2 versículo 3, ¿sí? Y hace que la autoría de Pablo pues sea pues, dudoso realmente, ¿no? Algunos también atribuyen la carta a Lucas, otros sugieren que hebreos que pudo haber sido escritos por, no sé, por Apolos, Bernabé, Silas, eh, Felipe o Aquilas y Priscila, o sea, hay muchas dudas realmente acerca de quién fue el escritor de Hebreos, ¿no? Independientemente de la mano humana que sostuvo la pluma, vemos perfectamente eh, al Espíritu Santo eh, como autor o guía, ¿sí? De esta carta, ¿no? Es, es el divino autor de las escrituras, ¿no? Segunda de Timoteo, capítulo 3 versículo 16. Por tanto, Hebreos habla con la misma autoridad canónica eh, de que los otros 65 libros de la Biblia, ¿sí? Realmente, perdón, ya no le había puesto, ¿sí? Entonces, eh, se conoce claramente que fue o dirigida a o Italia, ¿sí? O se hizo desde Italia, o fue dirigida hacia Italia. No se sabe quién eran esos hebreos a los cuales se dirige la carta, pero a la mayoría de los estudiosos de la Biblia creen que eran cristianos judíos de habla aramea que se reunían en alguna casa y que por ello no hubo un vínculo directo a una congregación en general, ¿sí? Ya ven que muchas de las cartas se hacían a congregaciones, o sea, a una serie de iglesias o de casas que se reunían, ¿no? Entonces era una congregación muy grande de diferentes pequeñas iglesias, ¿no? Aquí no es así, ¿sí? Entonces, a diferencia de Pablo, que todas las cartas dando su propio nombre, el autor de Hebreos no registró,
su nombre en ninguna parte de la carta, realmente, ¿sí? El padre de la iglesia primitiva, Clemente, citó el libro de Hebreos, o la carta de Hebreos, más bien, perdón, este, en el 95 después de Cristo. Sin embargo, una evidencia interna tal como el hecho de que Timoteo estaba vivo para el tiempo en que la epístola fue escrita y la ausencia de cualquier evidencia de que mostrara que el fin del sistema sacrificial del Antiguo Testamento que ocurrió con la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, ¿sí? Hubiera terminado, ¿no? Entonces indica que el libro fue escrito alrededor del 60 al 68 aproximadamente después de Cristo, ¿sí? Um, los cristianos hebreos estaban a punto de caer en una tentación muy grande, ¿no? Estaban a punto de abandonar su nueva fe para regresarse a la antigua religión judaica. Y esta carta cambiaría el rumbo por el cual estaban apostatando, ¿no? O sea, marchándose del cristianismo, ¿no? El autor escribe para exhortarlos a no caer en estas tentaciones, ¿no? O sea, de abandonar, de tirar la chancla, ¿no? ¿Sí? Estos hebreos se estaban volviendo perezosos, lo vemos ahí en el capítulo 6, versículo 12, habían empezado a perder el ánimo y a sentirse cansados hasta desmayar, ¿no? A veces, entonces lo vemos en el capítulo 12, versículo 3, eh, su entusiasmo y celo inicial empezó a enfriarse, ¿sí? No había, o sea, el primer amor ya no lo tenían, ¿sí? Andaban, no habían madurado en la fe, ¿sí? Su fe no había madurado. Entonces algunos se habían dejado de caer y dejaban de reunirse, se habían opuesto a sus propios líderes cristianos. Muchos de estos estaban a punto de abandonar la fe completamente, ¿sí? Hebreos lo vemos en el capítulo 3 versículo 12, en el capítulo 10 versículo 26, ¿sí? A medida que se va viendo cómo sobre como digamos que se medita o se va viendo acerca de la condición espiritual de estos hebreos, ¿sí? Se puede decir que los creyentes de que hoy, ¿sí? Si ponemos a meditarnos perfectamente en esto, carta, vemos que los creyentes de hoy han llegado a ser de alguna forma, ¿sí? Algunos, no digo todos, no, algunos, como estos hebreos de aquel tiempo, ¿no? Entonces esta carta también fue escrita para creyentes de hoy en día, ¿sí? No solo de aquella época, ¿no? Ahora, esta carta tiene 4 propósitos fundamentales, ¿no? El primero se escribe para recordarles a los cristianos que la salvación y la vida eterna tiene únicamente, viene únicamente por medio de Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Segundo, se escribe para recordarles las inmensurables bendiciones que están disponibles en Cristo por medio de la fe. ¿Sí? Vamos acá al tercero. Tercero, se escribe para decirles que para alcanzar el cielo los creyentes deben esperar que sufran. O sea, van a sufrir tal como Cristo sufrió. O sea, algunos van a sufrir más, otros menos. En aquella época estaban sufriendo mucho porque estaban sufriendo persecución, ¿sí? Actualmente no tenemos tanta como en aquella época, pero ya está empezando, ya está empezando, ya está empezando y va a ir aumentando. Cuarto y últimas se escribe para advertirles a estos cristianos hebreos que si se apartaban de su fe en Cristo,
el temible juicio de Dios caería sobre ellos. ¿Sí? Ahora, el libro de Hebreos está dirigido a tres diferentes grupos: a los creyentes en Cristo, a los creyentes, más bien a los no creyentes, que tenían conocimiento y una aceptación intelectual, digamos, de los hechos de Cristo. O sea, sabían de ellos, como que medio aceptaban algunas cosas, pero no la aceptaban como su redentor. Y los no creyentes que fueron atraídos a Cristo, ¿sí? O sea, como que lo escuchaban y a ver, vamos a ver qué dicen, ¿no? Pero que a última instancia estos lo rechazaron, ¿no? O sea, sí lo escuché, me agradó, pero no quiero saber nada, ¿sí? Es importante entender a qué grupo se dirige cada pasaje, ¿no? O sea, la carta de los Hebreos no es sencilla, ¿sí? Y hay que leerla bien, hay que estudiarla para ir entendiendo a cada uno de esos pasajes a quién se va refiriendo específicamente, ¿sí? El fallar en esta forma de estudiarlo nos llevaría a una conclusión errónea de las escrituras, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado y no dejarnos llevar. Debemos de estudiarla bien, ¿sí? Y si vamos a tener un maestro, que ese maestro nos dé la inducción correcta para poder entenderla, ¿sí? Permítame. Ajá. Ok. El escritor de Hebreos continuamente hace mención de la superioridad de nuestro Señor Jesucristo, tanto de su persona como de su obra ministerial. En los escritos del Antiguo Testamento entendemos que los rituales, ¿sí?, y ceremonias que llevaban a cabo los judíos señalaban simbólicamente la venida de Cristo o del Mesías, ¿sí? En otras palabras, los rituales del judaísmo no fueron sino sombras de las cosas que habrían de venir y que ya pasaron, ¿no? Bueno, hay cosas que aún no pasan, pero la segunda venida y todo esto, pero la mayoría ya se cumplió, ¿sí? Hebreos nos dice que Jesucristo es mejor que lo que que cualquier religión eh, nos y cualquier y todo lo que la religión nos pueda dar, ¿no? Que cualquier religión, perdón, nos pueda dar, ¿sí? Él es mucho más grande que todo eso. Toda la pompa y las circunstancias de la religión palidecen, ¿sí?, en comparación con la persona, la obra y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Es la superioridad de nuestro Señor eh, el tema eh, más prevaleciente, o sea, que permanece más en las escrituras eh, de de esta carta, ¿no? O sea, en sí nos exalta, ¿sí?, a nuestro Señor Jesucristo por encima de todo esto, ¿sí? O sea, nos presenta a Cristo como el Hijo, ¿sí?, superior a los ángeles, como sumo sacerdote, como la perfección del sacerdocio, ¿sí?, la perfección sacerdotal. Y también hay unas conexiones con el Antiguo Testamento que tal vez en ninguna parte del Nuevo Testamento se centre más la atención precisamente en el Antiguo Testamento como en el libro de Hebreos, ¿sí?, el cual tiene un fundamento en el sacerdocio levítico, ¿sí? El escritor de Hebreos compara constantemente lo inadecuado del sistema sacrificial del Antiguo Testamento con su perfección y consumación cumplida en Jesucristo. En Jesucristo.
¿sí? Donde el antiguo pacto requería de continuos sacrificios. Acuérdense que continuamente tenían que ir sacrificando animales para que la sangre de los animales este, tapara los pecados de las personas, ¿no? ¿Sí? Eran continuos sacrificios y una expiación anual, porque también se hacía un anual por el pecado general de toda Israel, o sea, de todo el pueblo de Israel, que era ofrecida por un sacerdote humano, lógico, y el nuevo pacto provee un sacrificio único a través de Jesucristo, ¿sí? Hebreos 10:10, ¿sí? Así como el acceso directo al trono de Dios, ¿sí? Para todos los que están en Él, o sea, en nuestro Señor Jesucristo, que creen en Él, ¿de acuerdo? Uh, Tiene una rica fundamental, perdón, lo voy a leer como está ahí puesto, ¿no? Rica en fundamentos de doctrina cristiana. Por eso se le llama la columna vertebral de la doctrina cristiana. La epístola de Hebreos también nos proporciona ejemplos alentadores de los héroes de la fe, ¿sí? Ahí menciona a Abraham, a Jacob, Moisés, Isaac, perdón, a muchos, ¿no? Sí, y entonces podemos ver ahí todos los grandes héroes de la fe del Antiguo Testamento, ¿no? Grandes héroes de la fe de Dios, quienes perseveraron a pesar de grandes dificultades, ¿sí? Y circunstancias adversas. Eso lo podemos ver en el capítulo 11, ¿de acuerdo? De Hebreos, lógico. ¿Sí? Estos miembros del salón, digamos, de la fe de Dios, ¿sí? Proporcionan pruebas abrumadoras en cuanto a la garantía incondicional y fiabilidad absoluta de Dios. De igual manera, pues nosotros debemos mantenernos una perfecta confianza en las promesas de Dios, en todas sus promesas, ¿sí? A pesar de nuestras circunstancias que podamos vivir día a día, ¿sí? Eh, Debemos de meditar sobre la fidelidad de la roca sólida de las obras de Dios. En todas las vidas de sus santos del Antiguo Testamento, ahí vemos esa roca, esa firmeza sólida en todas las obras de nuestro Señor Jesucristo, o podemos en el Antiguo Testamento en la roca sólida de las obras de Dios, ¿sí? Las podemos ver y vamos a ver cómo todos están sustentados en Dios, en nuestro Señor, ¿sí? Y vemos que el escritor de Hebreos proporciona un gran ánimo a los creyentes, pero hay 5 advertencias solemnes, ¿sí? Contundentes, a las que debemos prestar atención. Existe el peligro de descuidarnos. Capítulo 2, versículos 1 al 4. El peligro de la incredulidad. Capítulo 3, 7 al 4, 13. El peligro de la inmadurez espiritual. Cuidado. Capítulo 5, 11 al 6, 20. El peligro de fallar en permanecer en Cristo. Capítulo 10, versículo 26 al 39. Y el inherente peligro de desechar a Dios, o sea, rechazar a Dios. ¿Sí? Esto lo vemos en el capítulo 12, versículo 25 al 29. Y así encontramos coronado esta gran obra de riqueza doctrinal, ¿sí? Podríamos decir un refrescante manantial de aliento, de agua viva, ¿sí? Y una fuente de sanas y prácticas advertencias contra la pereza en nuestro caminar cristiano, ¿sí?
en nuestra decaída del diario vivir, que eso es lo que muchas veces hace caer al cristiano, ¿sí? Nos hace decaer ese diario vivir, cuando no estamos leyendo, escuchando, meditando, no digo todo el tiempo, no tampoco podemos estar trabajando y estar ahí porque estamos trabajando, ¿no? Pero siempre tener en la mente, ¿sí?, que Dios está con nosotros, siempre recordando tal vez algo que se nos quedó de la predicación del domingo, algo que se nos quedó de los devocionales que diario escuchamos, algo que se nos haya quedado de, de lo que leemos de la Biblia. Tal vez a lo mejor nada más un versículo, no les pido más, un versículo, y lo leemos y nos damos cuenta que realmente nos hace falta eso. Está recordando que Dios está con nosotros, recordando su palabra, lo que hizo, y que gracias a Él tenemos un caminar cristiano y que podemos ser ejemplo donde estemos, no importa. Donde estemos podemos ser un ejemplo cristiano para los demás. Pero hay aún más, ¿no? Hay muchísimas cosas más dentro de esta carta, porque en Hebreos encontramos un retrato magnífico, ¿sí? Reproducido de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Es un retrato increíble de Él, ¿sí? Y el autor y consumador de nuestra gran salvación, ¿no? Como dice Hebreos 12:2, ¿sí? Debemos de entender que esta carta es escrita a alguien, no importa que sean hebreos, que sean judíos, que sean, no sé, italianos, que sean. Es una carta escrita para nosotros, para que entendamos lo que realmente es la doctrina cristiana, ¿sí? Y podamos meternos más, porque con esta carta, que es una carta doctrinal, ¿sí? Podemos entender mucho más el cristianismo y podemos entender mucho más a Dios. Tal vez leamos libros y lo que ustedes quieran que nos dicen que hay muchas formas de estudiar y entender y que muchas rechazaron a través de la historia y otros lo aceptaron y no importa. Si tú tienes la fe suficiente para entender esta carta, para buscar cómo estudiarla a través de personas, a través de estudios que hay en internet, como tú veas y desees, si tú entiendes esta carta, te va a ayudar a entender la doctrina cristiana y te va a ayudar a entender mucho más a Dios y vas a tener una visión de Cristo muy, muy diferente y mucho más amplia. Porque realmente nuestro Señor Jesucristo no es como esas películas que todo lleva, sí, sí, sí. No, Él tenía un carácter amoroso, pero fuerte. Él hablaba con poder. Él hablaba con autoridad, ¿sí? Y no se dejaba mangonear por nadie, porque Él era y es Dios. ¿De acuerdo? Cuídense mucho, que Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.